Es solo lo que voy a decir en inglés esta mañana. Only good morning. Buenos días a todos. Qué bueno poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana y está muy guay porque esta mañana hablábamos en los servidores un poco acerca de lo que vamos a hablar ahora. Marta también ha hablado un poco acerca de lo que vamos a hablar ahora. Así que creo que el Espíritu nos está guiando a hablar sobre esto a la iglesia. Y quiero empezar este mensaje con una pregunta. Y es una pregunta simple, pero a veces las preguntas simples son las más difíciles de contestar, ¿vale? Así que ahí va la pregunta. David, DJ, ¿qué es la iglesia para ti? Yo los maté. ¿Qué es la iglesia para ti? Yo no la voy a contestar, me la van a contestar ustedes. Así que díganme, ¿qué es la iglesia para ti, Marta? El cuerpo de Cristo. ¿Miriam? ¿No está la otra Miriam? Maripino, ¿qué es la iglesia para ti? Donde nos reunimos, donde tenemos relación. Por ahí atrás, Álvaro, ¿qué es la iglesia para ti? La iglesia para mí, la casa de Dios. La casa de Dios. Marta, la Rebe, ¿qué es la iglesia para ti ahí en el fondo norte? Nosotros mismos. Sofía. Una comunidad que se apoya en oración. Isaya. Una familia. Marcela. Es el templo del ser, el templo donde no va a descansar y a tener paz en su corazón. También, muy bien también. ¿Quién más? Venga, alguien que se anime. Carmelo. Las personas que la componen. Las personas que la componen, Yamilei. El refugio que también tenemos. Carmen Nieves. La esposa del Señor también. Bueno, hay muchas respuestas. Gracias a todos por participar. Y a lo largo de la historia han sido muchas las personas que han... disculpa, Carmen. El cuerpo de Cristo. Bueno, el cuerpo de Cristo 2. Bien. A lo largo de la historia han habido muchas personas que se han hecho también esta misma pregunta. Y vamos a ver algunas frases de personas que las vemos y dices tú, esa gente sabía, ¿no? Pero no van a estar muy lejos de lo que ustedes están diciendo también, ¿eh? No hay que estudiar demasiado. Los padres de la iglesia jugaron un papel fundamental en la definición de la iglesia en los primeros siglos del cristianismo. Por ejemplo, Ireneo de Lyon, fíjense, qué guapo, de perfil. Mira que decía en el siglo II, la iglesia es donde se encuentra la verdad y la tradición apostólica. Seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos al siglo IV, San Agustín de Hipona, otro guapo también, hay peores, pero bueno. Este hombre era uno de los teólogos más influyentes de la historia y describió a la iglesia como la ciudad de Dios. Dijo de la iglesia que es tanto visible como invisible. La iglesia visible es la parte institucional, terrenal, donde se organiza, donde hay personas, y de luego está la iglesia invisible, que es la comunidad espiritual de todos los creyentes auténticos. Y este hombre también habla de la iglesia, y me encanta, como la iglesia peregrina, que está camino hacia la plenitud del reino de Dios. Seguimos avanzando a lo largo de los siglos y nos vamos al siglo XIII. Este pelado está guapo. Tomás de Aquino. Fíjense, a mí me inquieta ese pelo, pero definió la iglesia también muy bien. Una sociedad sobrenatural fundada por Cristo para guiar a los hombres hacia la salvación. Imagínense, qué bueno, ¿no? También saber desde hace mucho tiempo que la iglesia tenía esa misión. Seguimos con los reformadores protestantes, siglo XVI. Martín Lutero, también muy conocido, definió la iglesia como la congregación de los santos donde se predica el evangelio y se administran los sacramentos. Y Lutero decía algo así con todos sus pensamientos, que la iglesia es el lugar donde se escucha la voz del buen pastor. Un poco más adelante, en el siglo XVIII, encontramos a Juan Wesley, que fue fundador del metodismo y definió la iglesia como una comunidad de amor y santidad. Y me encanta también, para Wesley la iglesia es el lugar donde los creyentes buscan la santificación y experimentan también la gracia de Dios a través de la predicación,
a través del discipulado y a través del servicio. Y en ese momento Wesley también lo hacía y lo promovía en medio de reuniones de grupos pequeños donde había rendición de cuentas y donde había crecimiento espiritual. Nos acercamos al siglo XX, ya nuestros casi, bueno, algunos no sé si están en el siglo XIX, pero siglo XX, siglo XXI, tenemos a un hombre que se llama Karl Barth. Aquí se pone la cosa más complicada con los nombres, él es más guapo. Un teólogo protestante del siglo XX que vio la iglesia como la comunidad donde Dios habla a través de la proclamación de la palabra. Este hombre decía que la iglesia existe no para sí misma, sino para testificar del reino de Dios. Un poquito más adelante, otro hombre, Dietrich Bonhoeffer, no sé si se dice así, me perdonan, un pastor y teólogo alemán definió la iglesia como la comunidad de los discípulos que siguen a Cristo a cualquier costo. Me encanta también este pensamiento. Todas estas maneras de definir lo que es la iglesia, todas las maneras que ustedes han dicho también, nos recuerdan que la iglesia no es una simple organización. No es una simple organización, sino algo mucho más profundo. Una comunidad con un propósito que es dado por Dios, cuya misión es guiar a los creyentes hacia la salvación, fortalecer la unidad entre ellos y compartir también el mensaje de Jesús con el mundo. Y cada una de las respuestas que hemos recibido, pues son valiosas, cada una de ellas. Pero lo más importante de todas estas respuestas es cómo la vivimos en nuestro día a día, especialmente en comunidad, cómo la estamos viviendo como iglesia. Porque cuando tenemos claro qué significa la iglesia para nosotros, también entenderemos mejor cómo debemos vivir y cómo debemos relacionarnos como parte del cuerpo de Cristo. Porque mira, no se trata simplemente de saberlo todo, saber la teoría de lo que es la iglesia, sino de hacerlo realidad con nuestros hechos, con nuestras acciones. Sabemos que de esa manera vamos a fortalecer nuestra unidad, vamos a fortalecernos en nuestro servicio y nuestro testimonio también ante los demás. Y al final la fe, pues no se trata solamente de palabras, sino de demostrar con hechos el amor, demostrar con hechos el compromiso y la comunión que Dios nos llama a vivir. Y yo no sé si tú conoces el mundo del boxeo. ¿Alguien ha visto un combate de boxeo? Hay un par de boxeadores, hay 3 boxeadores en la iglesia, muy bien. Pero mira, fíjate, ser boxeador profesional, porque los hay que no son profesionales, ser boxeador profesional es un trabajo duro. Es un trabajo duro, durante 3 minutos estás tú contra tu oponente. Tú solo, 3 minutos tú solo contra tu oponente y nadie te puede ayudar. Tú y él, nadie te puede ayudar. Y hasta que alguien no quede cao o se pare la pelea, tienes que repetir estos 3 minutos hasta 12 veces consecutivas. Y fíjate que ajustarse a la estrategia de la pelea es una de las cosas más difíciles, más complicadas. Como dice una de las frases de Mike Tyson, ¿saben quién es Mike Tyson, no? Es un gran boxeador, está el doble de fuerte que yo. Dice Mike Tyson, todo el mundo tiene una estrategia hasta que te golpean en la cara. Ahí se acabó la estrategia. La buena noticia para los boxeadores es que después de cada asalto de 3 minutos pueden volver a su esquina, pueden volver al rincón y ahí, en ese momento, es donde su equipo les ayuda a refrescarse, es donde el equipo les ayuda a tapar las heridas, les comentan sobre el asalto, les recuerdan las estrategias que tienen por si acaso se les haya olvidado y les dan consejos para el siguiente round. Y no solamente eso, lo más importante es que lo animan. Y les dice, ánimo, venga, que podemos ganar esta batalla. Vamos, lo animan. Y llevándolo al plano de la iglesia, cuando los cristianos salen al mundo cada semana, cuando salimos cada semana al mundo, gastamos energía, estamos centrados en luchar por el bien y también recibimos algunos golpes. ¿Es cierto? ¿Recibimos golpes durante la semana? Sí. Después suena la campana y la iglesia se reúne para refrescarse, para tapar las heridas, para recordar la estrategia y también para animarnos para seguir adelante. Y esta es la belleza de la iglesia, hermanos. Un lugar donde no solo recibimos, sino que también damos. Un lugar donde podemos descansar, donde podemos renovarnos y prepararnos para continuar la lucha. Y donde al mismo tiempo tenemos la oportunidad de servir y fortalecer a otros. Es en la comunidad donde encontramos esa esquina espiritual, como en el boxeo. Encontramos ese rincón, ese espacio
para ser restaurados, para ser alentados. Pero no es solo para nosotros, sino también para que podamos fortalecer a otros en su caminar. La iglesia debe ser un lugar para recargar las pilas que vamos a necesitar durante la semana. Un lugar donde nuestras heridas se muestran no para juzgarlas, ni para ser tocadas, ni hacer más daño, sino para ser sanadas. Con esta idea de la iglesia como un lugar donde todos crecemos juntos y nos unimos en Cristo, ahora vamos a ver algunos principios prácticos para vivir en comunidad, principios para construir la iglesia que Dios quiere y para que también podamos disfrutar de ese regalo, como decía Marta, que nos enseña la Biblia, ¿no? Y estos principios nos van a ayudar a ser una iglesia que sirve, que crece, que se fortalece a través del amor, de la humildad y el compromiso. Y vamos a ver cómo la iglesia debe ser un lugar, sabemos que no es un lugar físico, no es un edificio, somos las personas, donde todos sin excepción participamos en el servicio, en la oración, en el perdón y en el discipulado. Así que el primer principio que les quiero compartir es que la iglesia es un regalo de la gracia de Dios. La comunidad cristiana no es algo que podamos dar por sentado. O sea, no es que tú te levantes y ya tengas la iglesia. Sí, gracias a Dios tenemos ese regalo, pero hay veces que no es así. Este pastor y teólogo alemán del que hablamos antes, Dietrich Bonhoeffer, dice algo de la iglesia que es una verdad y es lo que estamos exponiendo. Dice que la iglesia es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Estás de acuerdo con esto? De que la iglesia es un regalo de parte de Dios. Un regalo que nunca debemos tomar a la ligera, un regalo que nunca debemos tomar como algo natural. Si te pones a pensar y miras a tu alrededor, la libertad de congregarnos, de ser parte de una comunidad que comparte la fe, es un privilegio que muchos no pueden tener, que muchos a lo largo de la historia no han podido tener. Y hoy en muchos lugares los creyentes siguen enfrentando persecuciones por su fe. Por eso tenemos que entender que la iglesia es un regalo que recibimos y que tenemos que empezar a darle el valor que realmente tiene. Porque a veces no le damos el valor que tiene tener una iglesia local. No le damos el valor que tiene. Al contrario, lo que hacemos muchas veces es verlo como una carga, como una obligación, como decía Marta. Una obligación, una carga que está ahí, que tengo que cumplir, porque es que si no cumplo el Señor me va a castigar. Y lo vemos así, y no tenemos que verlo de esa manera. Cuando pensamos que la iglesia es solo un lugar donde recibimos un espacio para resolver problemas personales, porque a veces para eso queremos a la iglesia, para resolver nuestros problemas, y cuando tenemos nuestros problemas resueltos, chao pescado, me voy. Si eso pasa, perdemos de vista la verdadera esencia de la iglesia. La iglesia es un cuerpo que existe para servir, para aprender y fortalecer la fe de todos sus miembros. La iglesia no puede convertirse en una rutina más de nuestra semana. Y a veces se convierte en una rutina más cada semana. Bueno, pues venga, ¿hoy qué toca? Iglesia, vamos a la iglesia. Como si fuera una rutina. Por eso debemos corregir nuestra perspectiva y empezar a valorarla profundamente. Empezar a amar a la iglesia. Y es cierto que muchas veces no lo hacemos, pero tenemos que recordar siempre que es un regalo que recibimos por gracia. Y fíjate que cuando entendamos esto, cuando empecemos a amar, cuando empezamos a entender que es un regalo de parte de Dios, vamos a empezar a dar gracias a Dios por nuestra iglesia local. Mientras tú no ames a tu iglesia, tú no vas a estar orando por ella, te lo aseguro. Te va a dar igual lo que pase en la iglesia local. Vas a empezar a comenzar a amar la iglesia de Cristo, vas a comenzar a orar por ella y a participar activamente. Y hacerlo no por obligación, sino por la alegría que genera estar unidos como cuerpo de Cristo. El Salmo 133:1 dice que qué es bueno y qué agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. El siguiente principio es entender que la comunidad no se forma por lo que cada uno quiera o por lo que le guste, sino por Cristo. Porque Cristo es el centro de la comunidad. Cristo es el centro de la iglesia. La iglesia no es un grupo de amigachos, un grupo de amigos que se reúnen y están aquí y venga y dale. No son gente que tienen cosas en común, sino es un cuerpo que está unido por la fe en Jesús. Porque si Cristo no está en el centro, si Cristo no es lo que nos une, ahí hay algo que no está yendo bien. Si Cristo no está en el centro, las relaciones se convierten en relaciones superficiales y la iglesia pierde su propósito. Cuando nuestras conexiones se basan simplemente en intereses personales que yo pueda tener contigo, la unidad
se va a debilitar, la unidad se va a volver frágil y va a cambiar continuamente, nunca va a estar unida. Por eso es necesario preguntarnos, ¿qué nos une realmente a nuestra comunidad? ¿Qué es lo que te une? ¿Qué es lo que realmente te une a ti en estar en esta iglesia local? Te hago otra pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Si solo buscamos personas que piensen igual que nosotros o que nos den lo que nos gusta, probablemente nos vamos a frustrar cuando no encontremos a alguien igual que a nosotros. En cambio, la verdadera unidad no viene de la relación que podamos tener entre nosotros, viene primeramente de la relación que tengamos con Cristo. Porque si nosotros no estamos relacionados con Cristo, nunca vamos a tener una relación con nuestro hermano. Y si la tenemos, va a ser superficial y va a ser un poquito hipócrita. Y esto implica que nuestras diferencias no deben dividirnos, porque hay diferencias, sino que deben ser superadas por nuestra fe en Jesús. Vivir una vida centrada en Cristo nos debe llevar a relacionarnos con otros, no porque lo que me pueden dar a mí o lo que me pueden hacer sentir a mí, sino por el amor de Cristo, que es lo que nos une. Recuerda estos versículos en Gálatas 2:20, cuando estamos en la iglesia, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ya no somos nosotros, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, eso va a hacer que mi relación contigo sea diferente. Primera de Corintios 1:10 dice, les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo en lo que piensan y en lo que dicen, y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, que estén perfectamente unidos en un mismo pensamiento y en un mismo parecer. Tercer principio que podemos también ver, la vida en comunidad requiere humildad y servicio. Una iglesia madura es aquella donde no hay orgullo y donde no hay competencia. Y dices tú, pero eso no pasa. Sí pasa. En las iglesias hay orgullo y también hay competición. Pero lo bueno que de las iglesias maduras es que no son dominantes. Estas cosas no dominan en las iglesias que son maduras, sino que la humildad y el deseo de ayudar a los demás son los que hacen que todo funcione bien. Si todos se preocupan por los demás, si todos ponen las necesidades de su hermano primero, la iglesia se va a convertir en un lugar donde todos vamos a crecer. Donde todos vamos a crecer. Ser humildes es ver a los demás como más importantes que uno mismo y es estar dispuestos a ayudar sin esperar nada a cambio. Y a lo mejor estás pensando que esto es una utopía. Es que tú me estás diciendo que eso es la iglesia ideal. Eso sería lo ideal. Y lo sé, es lo ideal. Que es algo a veces que piensa que es inalcanzable porque no es real. Pero déjame decirte algo. Que quizás sí, que suena demasiado bonito para ser real, pero es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Estamos llamados a eso. A amarnos unos a otros. A amarnos, a soportarnos. A amarnos para que el mundo crea, como dice el versículo, que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Muchas veces nos acercamos a la iglesia con la mentalidad de que es un espacio simplemente para recibir y con una mentalidad egoísta. Muchas veces estamos con la boca abierta esperando, ¿no? Recibir simplemente, esperando nada más que saciar nuestras propias necesidades, donde solo miramos nuestro propio ombligo sin pensar qué puede estar pasando mi hermano, qué puede estar pasando la persona que tengo justamente sentada al lado o la que tengo sentada detrás. Solo buscamos que se atiendan nuestras necesidades. Sin embargo, la iglesia también es un lugar donde podemos y debemos servir. Tenemos que dar. Nos encontramos en una comunidad que no solo nos ayuda a sanar, sino que también nos desafía a dar a otros. Por eso debemos corregir la visión de la iglesia que podamos tener como un espacio para recibir atención y empezar a ver nuestra participación en ella como una oportunidad para contribuir también al bienestar de los demás. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo ni por vanagloria, al contrario, con humildad cada uno de ustedes considere a los demás como superiores a sí mismo. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno de ustedes ha recibido un don espiritual para ayudar a los demás. Úsenlo, pero úsenlo bien para servir a los demás, como buenos administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas. Seguimos con el cuarto principio, la oración. Alguien hablaba sobre el tema de la oración, estaban compartiendo, creo que era Sofía que compartía. La oración es fundamental para la unidad de la iglesia. Orar juntos no solo fortalece nuestras relaciones,
sino que también nos recuerda nuestra dependencia de Dios. La oración, cuando es comunitaria, debe ser parte también importante de nuestra vida como iglesia, y a veces cojeamos por ahí. A través de la intercesión oramos por los demás y nos unimos en sus luchas. Llevamos las cargas del otro, de los hermanos, como si fueran nuestras, nos las cargamos en nuestra mochila y estamos orando, ¿no?, en ese proceso. Y en ese proceso la iglesia se fortalece cuando vemos oraciones contestadas. Quizás hay oraciones contestadas que el 80% no saben que han sido contestadas, pero el Señor está contestando oraciones. Y así es como la iglesia se fortalece y crece en unidad. Sin embargo, hoy en día tendemos a ver la oración como algo que es solamente mía. Que sí, que tú tienes que tener tu relación con Dios, que perfecto, como algo individual, como una actividad privada, que sí, que está bien. Pero muchos de nosotros oramos simplemente por nuestras propias necesidades, pero olvidamos orar por la iglesia, orar por los demás, que es una de las formas más poderosas de edificar la comunidad. Y es vital, es importante que dediquemos tiempo no solo a orar por nuestras propias preocupaciones, sino también a interceder por aquellos que forman parte de la familia de la fe. Así, créanme que vamos a crear un ambiente de unidad, un ambiente de cuidado mutuo. Ver solo nuestra propia necesidad, sino ver más allá. Porque al final, ver solamente nuestra propia necesidad nos va a llevar a encerrarnos cada vez más en nosotros mismos. Y eso, ¿sabes qué va a pasar con eso? Cuando tú te encierras en ti mismo y en lo mal que estás y en lo que yo necesito, eso te va a desconectar del cuerpo de Cristo. Te va a desconectar de los demás porque solamente quieres saciar tu necesidad. Formamos parte de algo más grande. Quizás dentro del cuerpo de Cristo es el dedo meñique, pero no por eso te deja de doler el hombro. Tenemos que salir de nosotros mismos y ver más allá de lo que yo necesito. Tenemos que clamar e interceder los unos por los otros. Realmente machacamos mucho esta parte, ¿no? Hay una frase que dice que una iglesia que no ora, viene el diablo y la devora. Viene el diablo y la devora. Y añado también algo que hemos repetido muchas veces. El día que tú te decidas a orar y que quieras orar por la comunidad y que quieras orar y tener un tiempo de oración, créeme que todo a tu alrededor, todo va a conspirar para que tú no ores. Todo. Tus hijos, el trabajo, el cansancio, tenemos que hacer la compra, yo qué sé, todo va a conspirar. Te van a salir 1000 y una cosas para que tú no puedas apartar ese tiempo para orar con el Señor, para orar con la comunidad. Todo eso va a conspirar. Y estas cosas también no solamente van a afectar a la comunidad, porque cuando no oramos juntos nos vemos afectados. Un cuerpo desmembrado no sirve para nada. Ya a un zombie le cuesta un poco caminar, imagínate si le faltan trozos por todos lados, ni camina, se va arrastrando, ¿no? Es un poco extraño. Eso también va a mermar tu propia relación con Dios. Van a venir 1000 y una pegas para que no puedas estar orando. Y saben, caemos una y otra vez en lo mismo. Una y otra vez. Y el diablo lo sabe. ¿Sabes dónde te va a atacar? Por la oración. ¿Sabes por dónde te va a tocar? Por la oración. ¿Sabes lo que va a hacer? Va a hacer que tú no ores. Y lo va a hacer para enfriar tu relación con Dios. Deja de orar para que veas cómo empiezas a enfriarte. Tu espíritu va a querer tener relación con el Padre, pero déjate ir. El diablo, cuando tú te dejas ir, te va a dejar tranquilo porque ya tú te acostumbraste a esa vida de lejanía del Señor. No dejes que Él se salga con la suya, porque cuando estamos en esa posición somos carne de cañón. Estamos ahí en el punto de mira y ¡pum! Estamos en el blanco si descuidamos nuestra vida de oración. Hechos 1:14 dice, todos ellos, hablando de la primera iglesia, estaban unánimes, dedicados a la oración. Y yo me pregunto, ¿nosotros en qué estamos unánimes en el día de hoy como iglesia? ¿Estamos dedicados a la oración o estamos dedicados cada uno a lo nuestro? Primera de Tesalonicenses 5:17, nunca dejen de orar, nunca dejen de orar. El quinto principio que tenemos también que ver es que para vivir una fe verdadera es necesario también confesar nuestros pecados y perdonarnos unos a otros. Todos cometemos errores, todos, y no somos perfectos. Nadie de los que está aquí es perfecto, nadie, ni yo ni tú, nadie
es perfecto. Y la iglesia en este punto debe ser un lugar donde podamos ser honestos y compartir nuestras luchas sin miedo a ser juzgados, sin miedo a ser señalados, admitir nuestras fallas y pedir perdón si tenemos que pedir perdón. Y haciendo esto, rompemos las cadenas del pecado y crecemos en la gracia de Dios. No ganamos nada ocultando lo que todo el mundo sabe, que somos pecadores. No hacemos nada ocultando todo eso. Confesar no es solo algo que se hace individualmente, también es una oportunidad para sanar como comunidad. Créanme, si la iglesia no es un lugar donde podemos ser vulnerables y recibir perdón, no estamos viviendo lo que Cristo nos enseñó. Estamos viviendo una teología diferente. No se te olvide que corremos la misma carrera. Y aquí te digo que todos tenemos un dorsal, pero nadie tiene un mejor dorsal que el otro. Todos tenemos los mismos dorsales, nadie tiene un dorsal especial. Todos partimos de la misma base, que somos pecadores, que estamos rotos, que todos tenemos lucha, que todos dudamos en algún momento de la carrera de decir, me salgo de la calle, paro, chao, me torcí el tobillo, no quiero seguir más. Todos tenemos problemas, todos vivimos momentos difíciles. O sea, no te creas que eres el único que tiene problemas. No te creas que eres el único que te sientes mal porque eres un pecador. O sea, todos somos pecadores. Todos tenemos esa misma base. Por eso debemos ser más auténticos para no llevarnos a engaño. Muchas veces, hermanos en la fe que son muy queridos, vemos que caen, ¿no? Y podemos caer cada uno de nosotros, puedo caer yo, podemos caer cada uno de nosotros. Y a veces nos sorprende. ¿Pero por qué nos sorprende si somos pecadores? Si vamos a caer, si no es hoy es mañana, si no es mañana es pasado. Lo importante es no quedarte ahí, sino estar en esa esquina, volver a la esquina del ring, donde las heridas se tapan, donde el amor cubre multitud de pecados, donde te animan a seguir luchando, donde recordamos nuestra estrategia de seguir hacia adelante. Necesitamos ser más abiertos, más transparentes con nuestras luchas y en vez de juzgar, dar gracia a los demás. Y esto hace que la iglesia sea más fuerte. Y a veces piensan, no, eso nos hace debiluchos, nos hace vulnerables. Que vengan los vulnerables, bienvenidos, mostremos quiénes somos realmente. Hace poco, creo que fue en una entrevista que escuché, hablaba de una persona que decía, en la iglesia vamos a ver lo bueno de la gente. La gente no te va a mostrar lo malo, siempre vas a ver la parte buena, pero detrás de cada parte buena de la gente, de la buena cara que te ofrecen, hay una cara que no, está la cara oculta de la luna. Hay una cara que solamente quizás conocen los que están en tu casa. Esa cara es la que muchas veces debemos sacar en la iglesia para decir, yo soy, y Jesús me amó así. Yo soy así, con mi cara A y mi cara B, ¿no? Necesitamos ser más abiertos para que una iglesia sea más fuerte y nos ayude a crecer juntos en unidad y amor. Y que sí, yo lo sé que están pensando esto, que tenemos que ser prudentes con quien compartimos las cosas. ¿Sí? ¿Y hasta qué punto nos exponemos delante de los demás? También, pero no caigamos en los extremos. A veces somos de extremos, o blanco o negro, y a veces caemos en la autosobreprotección. No digo, y si así no saben, pues no digo y así no saben y ya está. No digo y así nadie me juzga. No digo y así no tengo que dar explicaciones a nadie. No caigamos en esto, porque caer en eso es ser un poco menos libres. Sí, tenemos libertad, pero cuando estamos escondiendo todas esas cosas somos un poco menos libres. Cuanto menos escondemos, cuanto menos secretos tengamos, más libres nos vamos a sentir. Más libres nos vamos a sentir. Hay varios textos que quiero leerles. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y Mateo 18, 21 y 22, que no está ahí, le pregunta a Pedro a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando me ofende? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, respondió Jesús, sino hasta 70 veces 7. Y el texto de Santiago 5:16 me encanta y lo he vivido en carne propia. Un grupo de personas compartiendo cómo ha ido su semana. He caído aquí, estoy teniendo estos problemas, se me va la boca por aquí, mi lengua me da malas pasadas, estoy haciendo esto.
Y la gente nos juzgaba y le decía, ¿pero por qué hacías eso? No, es que no hacían eso. ¿Sabe qué hacían? Oraban por él. Porque saben y tienen la base de que no son superiores al otro, sino que tienen que amarlo tal como Jesús los ama también a ellos. El sexto principio es el discipulado, ¿vale? La comunidad como espacio para el discipulado. Y es una de las mayores responsabilidades que tenemos como iglesia, como cada uno de nosotros tenemos, ¿no? No se trata de asistir a un curso donde te dan un material, no se trata de escuchar predicaciones por activa y por pasiva, por redes sociales, por YouTube, sino de vivir la fe día a día, caminando juntos. La vida cristiana no se aprende de manera aislada, se vive en comunidad. La iglesia es el lugar donde nos discipulamos mutuamente. Yo te enseño, tú me enseñas y a la misma vez enseñamos a otros. Y esto significa que debemos ser conscientes de nuestro propio proceso de discipulado y al mismo tiempo debemos discipular a otros, discípulos que hacen discípulos. Y este llamado muchas veces pensamos que solamente es para pastores, líderes, servidores, pero esto es para todos los creyentes. Todos los creyentes estamos llamados a crecer y ayudar a otros a crecer. Y esto se logra a través de relacionarnos, relaciones intencionales, donde compartimos tiempo, donde compartimos conversación, donde compartimos mesa, donde compartimos café, carne, churros, donde nos enseñamos y nos rendimos cuentas unos a otros. O sea, esto no va a ser por ciencia infusa. O sea, la gente no va a haber confesión de pecados, no va a haber relaciones si no nos movemos, si nos conformamos simplemente con relacionarnos la hora y poco que tenemos aquí. Necesitamos tener ese tiempo de conexión. Mateo 28:19 lo decía Jesús, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta aquí estos 6 principios. Y quiero decirles que no es la iglesia, porque hemos hablado de qué es la iglesia, cómo podemos construir la iglesia que Dios quiere, y es importante entender lo que no es la iglesia. La iglesia no es un lugar para entretenernos, no es un club social donde solo buscamos lo que nos gusta o lo que nos beneficia personalmente, tampoco es un lugar para juzgar o criticar constantemente a los demás. Si estamos en la iglesia buscando solo nuestro propio beneficio, sin mirar a los demás, nos perderemos el verdadero propósito de la iglesia. La iglesia no debe ser vista como una institución que se adapta a nuestras preferencias individuales, sino como un lugar, como esa esquina donde todos trabajamos juntos, cada uno con sus fortalezas y sus debilidades, cada uno con sus dones y con sus talentos para reflejar el amor y la misión de Cristo en el mundo. Además, déjame decirte algo, la iglesia no es perfecta. Yo siento romper tus expectativas, pero esta iglesia no es perfecta. Esta iglesia no es perfecta porque es un lugar compuesto por personas imperfectas. Así que, blanco y en botella. Habrá fricciones, que las hay, habrá diferencias, que las hay, pero es precisamente a través de estas dificultades, a través de estas fricciones, que vamos a crecer en unidad y en amor. Y vamos a seguir construyendo la iglesia que Dios quiere. Todos los principios que hemos visto los podemos ver también reflejados en Jesús. Estos principios no es algo que haya salido más después de que Jesús, no, estos principios ya Jesús los estaba practicando. Jesús nos mostró cómo vivir en comunidad a través de su ejemplo. Él vivió en unidad con sus discípulos, centrado en la voluntad de Dios y en el servicio de los demás, sin buscar su propio beneficio. Jesús no buscaba su propio beneficio. En su vida, en la vida de Jesús, la oración, el perdón, la humildad y el discipulado eran cosas que eran esenciales. Eso le salía solo a Jesús, le salía solo demostrando que la iglesia debe ser un sitio de apoyo mutuo, donde cada uno sirve a los demás y crece en la fe. A través del sacrificio de Jesús, Jesús nos dio la iglesia como un regalo de gracia, un espacio, no para pasarlo bien, no para cantar, para sanar, para perdonar, para crecer juntos, para ir juntos a donde el Señor nos quiere llevar. Tenemos que seguir ese camino. Y hoy hemos hablado sobre algo que para cada uno de nosotros debería ser muy importante, que es la comunidad, la iglesia. Debería ser muy importante. Y quiero que antes de que terminemos, te hagas una última pregunta. ¿Cómo ves tú a la iglesia? ¿La ves como un lugar donde vienes solo a recibir lo que necesitas o la ves como una familia?
una familia, un lugar donde todos nos ayudamos unos a otros a ser mejores, a crecer en Cristo y a compartir su amor. La iglesia no es un espacio donde venimos a escuchar una prédica, a cantar 4 canciones, a recoger la ofrenda. La iglesia es una familia a la que pertenecemos, una gran familia a la que pertenecemos. Es una comunidad, un cuerpo en el que todos somos importantes. No estamos aquí solamente para ser sanados, sino también para sanar a otros. No venimos aquí solo para recibir, sino que también venimos aquí para dar, para servir. Y a veces podemos pensar que la iglesia es solo para resolver nuestros problemas, como decíamos al principio, pero en realidad es un lugar donde todos, con nuestras debilidades y nuestras luchas, podemos ayudarnos unos a otros. La iglesia es un regalo de Dios y tenemos que valorarlo mucho más de lo que a veces lo hacemos. Valora lo que tienes. Valora tu iglesia local. Ama la iglesia de Cristo. Ama la iglesia de Cristo. Hoy quiero invitarte a que veas la iglesia con otros ojos. No la veas solo como un lugar donde una vez a la semana estás, sino como una familia donde te conectas, donde te comprometes, donde sirves. Un lugar donde podemos crecer juntos, donde podemos aprender a vivir como Cristo. No solo en palabras, sino en hechos, en lo que hacemos cada día. Y el reto para esta semana es que te hagas esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a ser parte activa de esta familia? ¿Estoy dispuesto a ser parte de esta construcción que Dios está haciendo y que Dios quiere? Y no solo a venir a recibir, sino a ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Juntos podemos ser la luz para el mundo que Cristo está mandándonos a hacer, ¿no? Cristo nos dice que alumbremos el mundo. Y a veces vamos como pequeñas luces, pero podemos alumbrar mucho más cuando caminamos juntos. Y eso empieza cuando entendemos que la iglesia no es simplemente un lugar. Sí, es un lugar porque estamos nosotros aquí y lo convertimos en iglesia. Somos una familia donde todos crecemos, nos apoyamos y sobre todo nos amamos. Que cada uno de nosotros sea una parte activa de la iglesia. Que dé de sí, de lo que Dios le ha dado, de sus dones, de sus talentos, de sus habilidades. Que sea un lugar de sanidad, un lugar de gracia, de amor y de unidad, y que juntos podamos ser el reflejo de Cristo para el mundo, que juntos continuemos construyendo la iglesia que Dios quiere. Acompáñame en esta oración. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por tu amor y gracias por el regalo que nos has dado, que es la iglesia. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces tratamos a la iglesia como algo que está ahí, sí, que vengo cuando quiero y cuando no, pues no vengo. Y realmente no valoramos que la iglesia costó tu sangre, Señor. Y queremos, Señor, que tú nos hagas ver y nos hagas valorar realmente que la iglesia local es importante, no solamente para nosotros, sino para aquellas personas que necesitan también conocerte. Ayúdanos, Señor, a mantener una vida en comunidad digna, donde oramos los unos por los otros, donde convivimos, donde interactuamos, donde podemos estar, donde somos vulnerables y mostramos quiénes somos realmente, con nuestra cara A y nuestra cara B. Ayúdanos a ser tal y como somos, porque tal y como somos es que tú nos amaste, como cantábamos antes, Señor. Señor, ayúdanos, porque muchas veces las cabras siempre tiran para el monte y nos olvidamos de todo lo que aprendemos, de todo lo que tú nos dices. Ayúdanos a ser una iglesia que crece, una iglesia que se apoya, una iglesia que se ama. Ayúdanos a valorar esta iglesia local, Señor, y la iglesia en Fuerteventura. Ayúdanos a valorar lo que tú nos has regalado y ayúdanos a ser parte de lo que tú estás construyendo. Yo quiero ser parte, Señor, y yo sé que mis hermanos también quieren ser parte. Pon el fuego, pon ese deseo en el corazón realmente por amar la iglesia local y la iglesia en esta isla. Señor, te damos gracias porque tu palabra es abierta, porque estas puertas son abiertas para que tu iglesia se reúna y para que la palabra sea expuesta al mundo. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.